bienvenidos a un nuevo episodio de No Sobra la Culpa. Yo soy Moni Yo soy Diana. y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. María es una caleña a la que personalmente admiro mucho porque cuando tú la conoces tiene una fuerza impresionante, o sea, te derrocha confianza. La seguridad es lo de ella. Exacto. Y hoy nos viene a contar su historia como hija única que emigró a Canadá. Hola María, ¿cómo estás? Hola Moni, hola Diani. Hola. Gracias por tenerme aquí, Gracias gracias a ti. por la invitación y las admiro un montón por este proyecto porque siento que es un proyecto bien bonito, un proyecto que están haciendo con amor y me encanta. Entonces estoy muy emocionada de estar aquí. No, a ti gracias por compartir tu historia. Es muy importante ver todas las perspectivas. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, María, cuéntanos quién es María. Bueno, María es María. María. María nació en Cali en 1990 y es hija única. Tengo 0 hermanos, pero tengo primos, tengo muchos primos de parte de papá y mi mamá también es hija única. Y crecí en Cali toda mi vida, jamás nos movimos de ciudad. Eh, y crecí rodeada de amor de mi papá y de mi mamá, por supuesto. Y nada, siempre he sido una persona así muy, como ustedes me conocen, siempre he sido así como muy, como que inspiro como que confianza, como que siempre intento dar como lo mejor de mí en todos mis proyectos, en todo lo que hago y siempre intento hacerlo todo desde el amor, intento que las personas se sientan bien a mi alrededor, valoro mucho las amistades que tengo y sí, o sea, mis proyectos de vida siempre han sido como hacia eso, como hacia sentirme bien yo y hacia que las personas que están alrededor también. Súper bien. ¿Y cómo fue, cómo creciste? ¿Cómo fue eso de ser hija única? Así como mencionas de niña en Colombia. ¿Cómo fue esa relación? ¿Tuviste primos? ¿Con quién te relacionabas? ¿Amiguitas? Bueno, no sé. Lo digo porque tengo dos hermanos hermosos, tres, actually, pero pues con ellos comparto mucho mientras viví con ellos. Y se siente, no sé cómo tienes como esa vivencia como hija única, el compartir, el ser, el todo, el crecer. Sí, no, claro, o sea, para mí fue muy diferente y siento que, o sea, desde chiquita siempre sentí que yo era como muy diferente al resto de mis amiguitas en el colegio y así, porque pues la mayoría de gente tiene hermanos, tienen que sea un hermano o una hermana. Entonces sí, siempre me sentí un poco diferente, pero casualmente en mi colegio, bueno, en mi mismo curso había una niña que también era hija única. Entonces siento que eso nos conectó un montón y nos hicimos muy amiguitas de chiquitas. Eh, y siento que o sea, al crecer así fue extraño en ese sentido de que no tenía como esas mismas experiencias que los otros niños estaban viviendo, porque sí, o sea, al principio sí tenía como la casa de la abuela donde la gente se reunía, pero mi abuela murió cuando yo tenía 6 años. Entonces, después de que eso pasó, como la mayoría de mis primos y de mis tíos viven en el exterior por parte de mi papá, eh, pues ya no había como un lugar en común como de encuentro, entonces como que ya no pasaba, ya no se hacían así como reuniones familiares o así, de vez en cuando me veía de pronto yo tenía todavía un par de tíos en Colombia, en Cali, entonces a veces me veía con uno, me veía con el otro, pero ya, o sea, era como esporádico. Entonces sí se sentía un poco raro porque pues uno llegaba al colegio y las niñas, no, sí que fui a la casa de mi abuela, no, sí que fui, no sé, esto, Navidad, Año Nuevo, cosas así, siempre eran como, no, las reuniones así gigantes y las cosas, y yo siempre me sentía un poco como sola en ese sentido porque yo siempre era como mi mamá y mi papá y ya, o sea, no, eso era todo, o sea, no había nadie más. Entonces muchas veces sí, yo jugaba mucho sola, yo me hacía mundos enteros con las Barbies, o sea, yo me entretenía un montón sola, pero pues porque uno aprende, o sea, uno Sí, aprende a hacerlo, o sea, yo no tenía otra realidad. no había otra forma de Ajá, hacerlo sino exacto. conmigo. Wow, sí. Es diferente. Digamos que yo de alguna manera lo viví, aunque yo tengo dos hermanos, pero son 11 años mayores. Entonces, en teoría, yo era la niña de la casa y ellos eran, pues ya estaban en otra Ya etapa de la la etapa vida. de la vida era muy Pero diferente. igual siempre lo estuve ahí, o sea, no para jugar, pero sí para un consejo, si algo me Ujú. pasaba, para una pregunta. Pero sí me tocaba eso, jugar sola, ingeniármelas, pues porque yo ya no estaba para eso. Por eso son voces. Bueno, María, ¿y cuando decidiste emigrar? O sea, ya sabemos como que mucha familia vivía en el exterior, entonces era algo que siempre soñaste, como que era algo normal en tu familia.
Sí, pues mira que desde chiquita mi mamá siempre fue, siento que como ella al ser hija única y la relación que ella tuvo con su mamá, siento que ella en muchos momentos quiso hacer cosas que de pronto mi abuela la amarraba un poco. Mi abuela murió, yo estaba muy chiquita, la mamá de mi mamá, yo tendría como 2 años, yo no la recuerdo. Ok. Entonces, pero lo que mi mamá me ha contado, sí siento que muchas veces de pronto mi abuela lo que hacía era de pronto como de no, no te vas, tú te quedas aquí conmigo o esto. Entonces siento que mi mamá al crecer así, ella quiso ser muy diferente conmigo. Entonces siempre cualquier proyecto, cosa que yo quería hacer, ella tú dale, ve, vuela. Entonces yo cuando estaba en el colegio, yo me quería ir porque una vez en el colegio nos fueron a dar como, o sea, fueron de esas agencias a promocionar, pues, a hacer un Sí. intercambio y eso. Y yo llegué a mi casa yo diciendo, mamá, yo me quiero ir, mañana. Entonces mi mamá, sí, tú vete, pero termina primero el colegio. Entonces yo terminé el colegio y mi mamá me mandó en un intercambio por un año en Estados Unidos. Entonces fue como mi primera experiencia de irme al extranjero sola, aunque en realidad no fui completamente sola porque me fui a la casa de una familia, pero es una familia gringa. Sí. Entonces esa fue como mi primera experiencia saliendo sola así del país y fue, o sea, fue muy enriquecedora y lo amé con todo mi corazón, o sea, fue de las mejores experiencias de mi vida. Y ya cuando yo volví, hice la universidad, saliendo de la universidad, sí teníamos los planes de ir, hicimos los planes de irnos con mi pareja de ese momento, porque pues en realidad no sentíamos que en Colombia nos quisiéramos quedar, Ok. entonces empezamos a hacer planes para irnos del país juntos y pues mi mamá como siempre, muy tú, si te quieres ir, vete. Entonces siempre fue muy así con ella. Mi papá era el más como el más de, no, pero ¿y si le pasa algo? No, y si esto, no, si lo otro, mi papá era el más prevenido en ese sentido. Ok. Y en ese momento donde estás decidiendo que quieres migrar, ¿hay algún sentimiento de, hoy tal vez mejor no porque, por mis papás, porque los voy a dejar solos, o un sentimiento así como de, ay, no me siento cómoda haciéndolo? Pues, o sea, en el momento en el que yo lo estaba decidiendo, la verdad sí, o sea, cuando recién estaba empezando a hacer los planes, de pronto sí fue un pensamiento que pasó como de, bueno, Sí, mis papás van a estar aquí y si no los vuelvo a ver, quién sabe por cuánto tiempo los voy a volver a ver. Y sobre todo, pues mi mamá, que ya, pues ella no tiene más familia, o sea, pues sí están, pues, o sea, los hermanos de mi papá, pero pues, es, o sea, es, familia de ella, sí. pues. Entonces, en ese pedazo sí, al principio, pero ya luego, o sea, ya luego era más una cuestión de que yo ya me quería ir, yo estaba Sí, cansada y es yo tu me vida quería ir. finalmente, ¿no? O Sí, sea, entonces no, no fue tan difícil en ese sentido. ok. Cuando dices estaba cansada, ¿era por la relación que tenías con tu pareja? ¿O con ¿O tu a qué te familia? refieres? Sí, estaba cansada por la dinámica familiar que hay en mi hogar. Esa es una de las razones. Y la otra razón fue que cuando ya se acabó esa relación de pareja, pues también me dio otra razón porque yo ya me sentía como desesperada en ese lugar, tenía el corazón roto, o sea, yo sentía que mi vida no iba para ningún lado. Pero espérame, porque tú nos dices que estabas haciendo el plan de migrar con tu pareja y luego nos hablas de que tenías el corazón roto. ¿Qué pasó ahí entre esos dos? Planear y me rompió el corazón. Bueno, pues en realidad cuando nosotros empezamos a planear irnos juntos, eh, lo primero que apareció fue que el hermano de pues, el que era mi pareja también ya estaba haciendo planes. Y él fue a una agencia y habló y él estaba haciendo planes para irse para Australia. Yo al principio, yo no, o sea, yo la verdad es que nunca quise irme para Australia. Australia me parecía, o sea, si era, o sea, Australia de pronto es un país al que me gustaría ir, sí, un montón, pero no es un país en el que a mí me gustaría invertirle para hacer un proyecto de vida, precisamente por eso, porque están mis papás, yo soy hija única, si algo pasa, siento que está muy, muy lejos y sería todo un proceso venir, si me toca ir a Colombia y hacer algo, o sea, es todo un proceso. Ok. Y además de eso, odio el calor, entonces, y Australia, especialmente donde ellos se querían, o sea, donde ellos estaban mirando era Brisbane, y en Brisbane hace un montón de calor. Entonces, esa era otra razón. Pero pues en realidad, mi pareja empezó a hacer como el plan para irse con su hermano. Y entonces yo la verdad le di la libertad de que hiciera el plan si se quería ir y le salía la oportunidad, porque pues yo ya había vivido la experiencia de estar en el extranjero y para mí fue algo tan enriquecedor y tan bueno que pues yo jamás me pondría en medio de una oportunidad así de grande, o sea, jamás haría eso. Entonces al final se tomó la decisión así de que él se fuera con su hermano y pues yo después miraba si iba o no iba. Y pues a la final no decidí no ir porque pues no vi como algo que en realidad fuera como,
como que hubiera como el interés de parte de él de que, bueno, ¿cuándo vas a venir? ¿En qué momento? Ven, aunque sea 6 meses y luego si no te gusta te vas. O sea, nunca hubo una conversación así. Entonces siento que como que no, tampoco sentí como como esa conexión. Entonces yo dije, o sea, irme al otro lado del mundo solo Por él. por él, de pronto es un error y no, pues tampoco quiero hacer eso. Wow, es una decisión muy valiente, porque, pues, no sé, cualquiera se dejaría llevar por el amor y decir, no, pues me voy. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos cuando eso pasó? 4 años. Claro, era como una persona con la que habías planeado tal vez muchas cosas y Sí, muchos sí. proyectos de vida. Sí, sí. Bastante inteligencia emocional para ese Sí. momento de la vida. Sí, fue muy difícil y fue muy duro y, o sea, me dolió un montón, pero siento que yo en ese punto de mi vida, o sea, yo siempre he tenido algo muy claro y es que yo no quiero vivir una relación similar a la que tienen mis papás. Entonces, para mí era muy importante estar en una relación en la que estemos como en el mismo tono, con la misma intención, que hacemos un equipo, que los dos estemos trabajando para algo juntos. Para mí eso es importante, es muy importante porque lo he visto en la relación de mis papás, que los dos como que tiran para lados diferentes y no me gustaría estar en una relación así. Entonces siento que desde muy chiquita como que eso en mi cabeza ha estado, como de que yo no quiero eso para mi vida. Entonces siento que de pronto eso me ayudó un poco como a tomar la decisión y al final decir como de, mira, tal vez esto no es para mí, aunque me duela en el alma, aunque me esté muriendo, aunque yo sienta que me estoy ahogando, pero de pronto para ahí, para allá no es. O sea que de esa situación era como también de lo que estabas huyendo cuando decidiste emigrar, como de esa situación en la que vivían tus padres, como que cada quien tiraba para su lado y tú estabas en la mitad. Exactamente, sí, sí, y porque pues al final como, o sea, como soy hija única, pues soy la única persona que está ahí viviendo eso, no tengo nadie con quien como de mira, o sea, tú eres el único juez que hay en esa casa. exacto, exacto. O el único al que le hablan todos, porque cuando hay hermanos, de repente la mamá se va con uno, el papá se va con otro, y a ti los dos te cogen para contarte y decirte qué pasó, mira esto, y es que tu papá, y luego, y es que tu mamá, y así es que pasa como todo el asunto. Exactamente, eso es lo que pasaba y como que yo sentía que me estaba enloqueciendo en esa casa. Como la presión de que todo recaía sobre ti, como de eso que pasaba en tu familia. Exactamente, sí. Bueno, ahí qué pasó, porque bueno, el plan era Australia, tú revisaste de alguna manera, aplicaste, pero decidiste no ir. Entonces, ¿cómo avanzaste y cómo llegaste a Vancouver? Bueno, pues en realidad en esa misma agencia donde ellos hicieron sus planes, ahí mismo me dieron la opción de Canadá. Y yo en realidad yo no quería irme a hacer un curso de inglés porque yo ya el inglés ya lo tenía. Entonces para mí era, o sea, era una pérdida de tiempo, yo lo veía así como de ir a hacer un curso de inglés. Entonces yo estaba buscando algo que me permitiera pues estudiar algo y por lo menos trabajar. Y entonces Canadá, ahí en la agencia me hablaron de Canadá, de que Canadá como colombianos podíamos tener esa opción de estudiar y trabajar y podía estudiar algo que no fuera un curso de inglés. Okay. Entonces ahí me dieron varias opciones, me hablaron de Toronto y me hablaron de Vancouver. En realidad Toronto nunca me llamó la atención porque era una ciudad muy grande y yo no me quería ir a una ciudad tan grande. Entonces, para mí la opción fue Vancouver. O sea, yo no sabía nada de Vancouver. Cuando yo llegué aquí, yo no sabía nada de Vancouver. Nada, absolutamente nada. Pero pues yo sabía que yo no me quería ir a Toronto porque era una ciudad muy grande y yo no quería estar así en una ciudad tan grande. O sea, siempre he tenido como alma de pueblerina. Entonces como que no. Okay. Bueno, tiene algo de sentido. Creo que también como que cuando yo tampoco sabía nada de Vancouver cuando vine, me lo contaron y dije, se ve lindo, se ve bonito, está bien. Toronto es como si fuera Bogotá y Vancouver en cambio es como si estuviera en una ciudad un poco más pequeña. Sí, vamos. Ya. Bueno, eso fue la única lección para una decisión sí, súper grande. Sí. Exacto. Yo tampoco sabía absolutamente nada de Vancouver. Yo terminé acá por el programa del college. Sí, o sea, fue como me dieron una lista de programas, yo los leí, me gusta ¿dónde está? Vancouver. Ok, vámonos a ese. Pero yo no sabía si acá nevaba, si estaba No, a mí sí me dijeron como, eso cuando vas a las agencias te dan como una tablita así como comparativa, ay, aquí hace menos calor, aquí hace menos frío, aquí hace no sé qué, esa es muy conocida, pero, o sea, 3 características de algo para una ciudad donde vas a ir a vivir, pero yo... ¿Nunca me dijeron cuánto costaba? ¿No te dijeron cuánto costaba? ¿Cuánto costaba vivir acá? Ah, ok. El programa sí, pero... Acá sí, no, a mí tampoco me dijeron. Es otro tema. Sí, eso es otro asunto, ¿no? Sí, no, a mí tampoco me dijeron tofu, así también. Yo lo sabía que estaba al lado del mar, eso sí sabía. De ahí para allá. También sabía eso, que había como agüita por todas partes. Sí. Básicamente como eso.
Ok, entonces decides venir a Vancouver. Ujú. ¿Y qué sucede con tu vida en Vancouver? Pues yo decido venir a Vancouver y cuando yo me vengo yo, pues como yo no sabía nada, yo busqué en internet y yo me metí a esos grupos de Facebook, me metí al de mexicanos en Vancouver porque ni siquiera sabía que había un colombiano en Vancouver, entonces me metí al de mexicanos en Vancouver y ahí fue que conseguí el primer lugar donde yo me vine a vivir. Ok. Y nada, yo llegué y yo estaba enfocada en que yo necesitaba buscar trabajo, porque pues mi mamá me mandó con 2 meses de renta y ya, o sea, ya me usted verá, y pues me pagó el curso, pero ya, usted verá. Entonces, nada, yo vine a buscar trabajo y de una vez me metí a trabajar y a estudiar. Y la verdad es que como te digo, o sea, yo venía en una situación en la que yo traía el corazón roto y yo venía como, me sentía así como destrozada en mil pedazos, pero me ayudó mucho el llegar a estudiar y trabajar y sobre todo porque estaba trabajando como en un café y era como súper busy todo el tiempo. Entonces, claro, o sea, siento que eso me ayudó un montón como a salir de ahí porque estaba ocupada, o sea, yo en la escuela o trabajando o haciendo cosas que necesitaba hacer, pero ya, o sea, Una forma de llevar el duelo ujú. de tu noviazgo roto. Sí, sí. Ok. Interesante forma de llevar. Que en algún momento, o sea, ya que llegas, te sobrepones de tu corazón, empiezas a sentir como la culpa de dejar a tus papás atrás. O sea, ¿en qué momento sientes como están solos? Pues mira, no, o sea, al principio no, porque pues yo estaba como en otro mundo, pero siento que ya luego, cuando empiezan a pasar cosas, siento que el primer golpe fue, no sé si se acuerdan que hubo esas protestas así en Colombia que se puso súper feo todo, Sí, hace un par que la de gente se años. desordenó un montón y que dañaron negocios, casas, que la gente se metía, que eso parecía como la purga, o sea, era una cosa terrible, que todos contaban historias así súper horribles. Siento que esa fue la primera vez, como el primer, que yo dije como de, y mis papás están solos en la casa, y cómo hacen para salir y comprar, porque pues la gente, o sea, atacaban a cualquiera. Entonces, esa fue como la primera vez que yo pensé de pronto como de, mis papás, o sea, si yo estuviera allá, pues yo sería la que, pues yo saldría a comprar al mercado alguna cosa. Entonces, esa fue como la primera empresa que yo dije como, Qué difícil. chimba. Pero sí, o sea, ya después de ahí siento que fue como COVID, también fue un pedazo como de, bueno, mis papás solos, que tal que se enfermen, o sea, la situación como está. Yo estaba súper pendiente, yo papá sí se limpió, sí se hizo esto, sí se puso Sí, se puso todo el antibacterial, antibacterial, dejó los zapatos afuera, sí. lavó la ropa antes de Sí, entrar a la sí. Y mi casa. papá, que es súper, mi papá es la persona más ansiosa del mundo, pero es ese ansioso que te da ansiedad a ti de cómo se porta. Entonces, y mi papá, o sea, entonces también eso hacía como que yo me estresara más. Entonces, pero sí, esas fueron como las primeras veces que yo sí como, tenaz. ¿Y ahora? Qué complejo. Sí. Pero nunca ha sido como de repente una culpa a tal punto de querer como buscar un punto medio para tenerlos a ellos, porque al final yo entiendo que sí pasa, pero también considero que de todas formas, al final, pues tú también tienes que vivir tu vida, ¿no? O Ujú, sea, así los ames y los adores a ellos, pues al final tú tienes que vivir tu vida, ¿no? ujú, Y aparte, fue elección de ellos el tenerte solo a ujú. ti. Exactamente. Sí, no, o sea, esa es una de las cosas que yo a veces pienso también y es como de, bueno, a la final ellos pudieron haber tenido otros hijos, o sea, también de malas. Pero pues, o sea, Pero uno igual sí, se preocupa, o sea. realmente es cierto. Esa, esa pregunta, cuando estuvimos hablando, tú nos contabas que tu mamá, ¿qué fue lo que te dijo cuando hablaban de por qué no tuvo más hermanos, María? Pues mi mamá siempre fue como de, bueno, una cosa que ella me decía era como el tiempo que mi papá quería o ya no quería, las cosas no funcionaban, no estaban bien, no sé qué, entonces no. Pero otra cosa para ella y que siempre ha sido muy importante en su vida es como la seguridad financiera. O sea, para mi mamá era muy importante que si ella tenía otro hijo le pudiera dar la misma calidad de vida que ella me dio a mí. Entonces ella siempre me dijo, yo jamás, jamás me hubiera gustado bajarla a usted de colegio porque tiene una persona más que tiene que pagarle matrícula. Entonces, que ella en su cabeza siempre tuvo eso muy presente. Entonces, ella era como de que si yo no le puedo dar la misma calidad de vida a otra persona, pues no. Porque pues no, o sea, no, para ella no valía la pena. Entonces siento que ella siempre tuvo eso muy presente y al ver pues que mi papá tampoco era como mucha ayuda económica, entonces pues, o sea, no, pues Ok. nunca se dio. Una decisión inteligente finalmente, ¿no? O sea, como que poniendo como en perspectiva todo, finalmente. Sí, mamá Viniendo, muy sobre contadora. todo viniendo de una Muy persona que contadora. también, pero sobre todo viniendo de una persona
que también fue hija única, ¿no? O sea, si ella lo pensó de esa manera siendo hija única, pues sus razones también tendría. Creo que fue muy objetiva de repente en eso. Sí, siento que también eso le ayudó al ella haber crecido como hija única. De pronto ella dijo, bueno, pues igual, pues aquí estoy yo, Tampoco viva, es- sana, todo, pues no hay tanto problema. Sí, tal vez eso también ella como que en su cabeza lo tenía. ¿Han habido otros momentos donde has pensado, uy, no quiero devolverme ya porque mis papás están allá solos? No he pensado de que me quiero volver porque ellos están solos, pero esa pregunta cambiaría en el momento en que uno de los dos se muera. Porque ahí es cuando yo siento que sí sería para mí un peso muy grande saber, bueno, ¿y qué hago con? Sobre todo si mi papá muere primero y luego queda mi mamá sola. Porque pues mi mamá no tiene hermanos, no tiene nadie. No tiene Entonces, familia. ahí sería yo, y eso lo pienso un montón, y es como de, bueno, ¿y ahí qué hago? O sea, porque pues, o sea, traerme a mi mamá para Canadá, pero ¿y qué la va a traer a hacer aquí? O sea, ella el inglés pues no lo habla, ella no conoce nada de aquí, o sea, al menos ella allá en Cali, pues ella no tiene un montón de amigos, pero por ahí tiene uno que otro que se ve de vez en cuando, o pues uno de mis tíos de pronto va y la visita, no sé, alguna cosa, pero, o ella por lo menos sabe dónde está el supermercado que le gusta, las cosas que le gustan, el café que le gusta irse a tomar. Entonces, o sea, esa sería la parte que yo aún no sé yo qué haría en ese punto, Ay, creo que igual lo pero pensamos todos cuando no estamos cerca de la casa. Creo que es un punto bien crítico para cualquiera de nosotros que está lejos, ¿no? Sí, incluso si no es hijo único. Sí, creo que ese es un punto crítico Para para todos. cualquiera de nosotros. O sea, sí. estar fuera es un punto complejo en ese aspecto. Es como, ay, como que te sientes que te estás perdiendo de alguna forma en la vida de ellos allá. Así estés atento a todo lo que sucede, creo yo. No es una No culpa sé. de todo el tiempo, pero es algo que tiene uno como Sí. por ahí atrás cada vez que van pasando ciertas cosas en la No, sí vida. pasa en los Ajá, cumpleaños. Por eso, como los días de la cuando se madre. envían fotos y uno ya le ve como otra arruguita y es Sí, como a qué hora. sí, Y pasa, ¿no? No, sí. sí. Por eso digo, siempre está como ahí atrásito, que se revive en esos momentos, como en el cumpleaños, en el Día de la Madre, Sí. o cuando ves que se reunieron así, porque sí, casualidad, un domingo todos llegaron y están todos, porque eso es pues, muy común Sí. en Colombia, y uno, envían la foto y uno... Envían la foto de la comida y uno acá. Exactamente. Entonces, A mí no me pasa, no es mi caso, pero las entiendo. bueno, sí. Bueno, también llega un punto de esta parte de migración que nos pasa a todos, que creo que llegan los roles invertidos, ¿no? Donde casi que los hijos empezamos A cuidar. sí, de los papás. Y creo que le pasa a todo el mundo, o sea, pero cuando estamos migrando, cuando migramos y estamos lejos, ¿cómo lo has manejado? ¿Qué pasa con tus papás? Pues mira, mis papás, de verdad que yo siento que, sobre todo mi mamá, desde que ella ya se jubiló y dejó de trabajar, ya se convirtió en una infante. O sea, Yo cuando era niña. sí, esa mujer necesita que uno esté ahí pendiente porque si no, no hace las cosas. Entonces, es muy complicado. Y sobre todo con mi mamá, porque mi mamá es una persona, bueno, yo también soy así, pero pues es una persona terca, es una persona que ella quiere hacer las cosas a su manera. Y entonces muchas veces ella es como, por ejemplo, en la salud es complicado con ella porque ella, uno le dice, bueno, mami, pero mira, tienes que ir al médico, tienes que hacer esto, y ella no quiere y no quiere. Y por esa misma razón fue que le pasó lo que le pasó el año pasado, que ella estuvo muy enferma y estuvo en el hospital 3 meses casi. Entonces, porque ella no se estaba cuidando, porque ella no le estaba poniendo atención a algo que le tenía que poner atención. Y bueno, terminaron las cosas así como terminaron. Entonces, es muy difícil porque yo a veces pienso como de, bueno, si yo estuviera allá, yo aunque sea obligada me la llevo en el carro y la llevo al médico y que vaya y que mire. Pero pues, por ejemplo, con mi papá es muy difícil porque mi papá, pues él no la va a obligar y pues ella tampoco se va a dejar obligar de mi papá. Entonces, siento que yo a veces pienso como que, bueno, si yo estuviera allá, sí, yo podría hacer esto, yo podría hacer lo otro. Y entonces eso es como si, como una culpa que uno lleva un poquito ahí porque uno dice, bueno, de pronto yo podría ayudar más o estar más pendiente o hacer esto, o hacer lo otro. Entonces en ese pedazo ha sido complicado. O sea, yo intento, de las cosas que yo intento hacer es como, bueno, una cosa es decirme a mí como de, pues a la final, o sea, ellos son personas adultas que ellos saben qué hacen con sus vidas y a la final si ellos toman decisiones que no son buenas, pues o sea, es la decisión que ellos tomaron, o sea, tampoco puedo yo estar controlando las vidas de ellos. Sí. Y la otra parte es como de, bueno, yo intentar hacer lo que yo puedo hacer, o sea, que estar pendiente, bueno, que necesitan, hace falta algo, ese tipo de cosas. Entonces siento que eso a mí me ha ayudado a dar como paz en esa parte de mi cabeza, como de, bueno, al menos yo estoy ahí, o sea, no es como que me olvidé, ya, adiós.
Completamente de acuerdo, sí. Muy interesante esa posición. La comparto porque al final es eso que decía, o sea, tiene una vida como aparte, tienes que hacer tu vida sí o sí, no puedes dejarla pasar ni dejar de hacer cosas porque pues ellos están allá y son adultos responsables y pues ya deben hacerse como responsables de sus actos, que obviamente uno está súper pendiente de todo lo que pasa con ellos, pero pues la idea es eso, tratar de separar que finalmente ellos tienen su vida, yo tengo la mía y tengo que seguir adelante. Y que creo que aparte para ellos es muy importante que uno se desarrolle como persona, o sea, que uno haga lo que uno quiere hacer en la vida. Entonces creo que eso también hace parte como de ese tipo de cosas que uno debe tener en cuenta. Totalmente. No, y a mí me pasa también con mis papás. O sea, yo estoy aquí, ellos están allá. Es, es muy difícil. Sí, ese tema en el nivel migratorio sí es un poquito bien delicado. No, y verás que, ¿sabes qué? Me dio así como súper duro. La primera vez que yo, o sea, yo me vine aquí y yo estuve sin ir a Colombia como casi 2 años, bueno, 1 año y medio. Entonces, la primera vez que yo volví a Colombia, que yo llegué a Cali y vi a mis papás y yo dije como se han envejecido un montón. O sea, yo en mi cabeza eso, pues no se los dije, ¿no? Pero sí lo pensé y fue como de, oh por Dios. O sea, siento que allí fue la primera vez que yo dije como, o sea, ¿Qué está pasando? sí, El tiempo pasa. sí, el tiempo pasa y con ellos parece que pasará supremamente rápido, porque pues, o sea, fue como en 1 año y medio y yo fue como de, o sea, se ven como mucho más viejitos de lo que yo los dejé. Y entonces, o sea, esa es la parte. Entonces, siento que ahora cada vez que uno los ve de nuevo, o por lo menos a mí me pasa, ahí es cuando yo digo como de, se han envejecido más, y es como, porque pues uno los ve en videollamada, pero muchas veces en videollamada no es como tan, o sea, no se ve tanto como cuando tú ya los ves en persona, es como, oh, por Dios. Aparte de que puedes ver también cómo actúan, cómo han cambiado, cómo se van bien, volviendo más viejitos. Sí, sí, sí. Porque otra cosa de emigrar es eso que creo que pasa en las dos partes y es como de suavizar las situaciones. Entonces ellos llaman y, no, sí, es que me duele un brazo y lo tienen partido, Sí. no sé, algo así. Y también pasa de este lado, como, no, sí, estoy bien, y uno así como que no se puede levantar, porque siempre trata de como de no preocuparlo, porque no Pues al está final en no sus puede manos. ser. Pero entonces, o por lo menos a mí me pasa mucho que, no, sí, estoy bien, fui al médico, duré 5 horas en urgencias, pero estoy bien. Y es como, pero ¿por qué me lo estás haciendo en urgencias? Sí, pasa. Y pasa un montón, o sea, como que todo lo intentan suavizar y pues eso pega duro y cuando uno va y ve la realidad es, Sí, no, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué no me dijo? Ay, para no preocuparla. Sí, sí pasa. Sí, sí, Creo sí. que nos pasa en general. Y creo que pasa en las dos direcciones. O sea, pasa con ellos que de repente minimizan un poco porque pues finalmente uno no puede hacer nada, pero también pasa con uno. Cuando le preguntan, ¿y cómo está? No puede estar que se muere por dentro de todo lo que está pasando, pero pues, o sea, no, bien, está trabajando, estudiando, haciendo esto, Sí. aquello, ya. O sea, como que son pocos los momentos en donde como que si de repente dices, ya no quiero nada más, o... Pero verás que a mí me pasa muy, muy interesante porque con mi mamá es muy así, mi mamá no, es que yo no la quiero preocupar, no es, entonces ella es muy de no, ella no decir nada, pero mi papá es otra historia, o sea, mira, mi mamá el día que ella le tocó ir al hospital y ya la dejaron allá hospitalizada, ella, primer mensaje que me mandó, le voy a decir algo, pero no se va a preocupar, todo está bien, estoy en el hospital y me van a tener aquí. O sea, eso es lo peor, y uno, como así. Cuando le dicen, no se van a preocupar, uno es juepucha. Sí. ¿qué pasó? Sí, y luego mi papá es muy, no, su mamá se estaba muriendo, su mamá todo mal, aquí, o sea, todo mal. Entonces yo, cuando ese periodo que mi mamá estuvo en el hospital, cada llamada con mi papá para mí era un martirio, porque mi papá es súper fatalista, pues él mismo con su ansiedad y todo, él es súper fatalista, él es, no, todo está mal, el mundo está mal, nos vamos a morir, o sea, todo mal. Entonces eso, o sea, y pues uno acá sin hacer, o sea, eso a mí me daba un estrés, y mi papá tiene el vicio que muchas veces me deja mensajes como de, cuando pueda me llama porque es que necesito hablar con usted. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Eso es lo peor, tranquila, eso es lo peor que puede. Uy, no, que le digan a uno. Y te levantan 6 de la mañana y el El mensaje. primer mensaje es cuando pueda me llama, ay, ¿qué pasó? De hecho, a veces me pasa que de repente ni siquiera me dejan un mensaje, sino que tengo una llamada perdida a las 4 de la mañana porque a mi mamá se le olvida la diferencia de horas que tenemos.
Cuando me levanto a las 7, ¿qué pasó? Porque llamo, ay, no, mamita, es que te iba a preguntar. Yo. Pero Sí. uno siempre piensa lo peor. Sí, no, qué horrible. O sea, A siempre mí me han dejado esos mensajes de texto de, hola mamita, si es que estamos acá. Ay, no, espere que viene allá. No. ¿Qué pasó? Y mis papás vienen en una zona donde la señal no es muy buena, entonces que les entren a llamadas como una lotería y uno llame, Ay, no. se queda Es uno horrible, muy, sí. sí, definitivamente esa parte es muy, muy, muy complicada. Sí, ay, no, terrible. Pero también me pasó de mi lado porque yo intento hacer lo mismo, como de pronto suavizar un poco, como de pronto si algo me pasa, pero pues en la época de estudiante internacional, que todo es horrible y todo es duro y toda la vida es un infierno porque uno está siempre estresado, no, que se me va a acabar el permiso, se me va a acabar, o sea, todo. Y yo estaba en una época en la que justo me había cambiado como de permiso de estudiante y yo hice la cosa mal y me dieron como, o sea, me tocaba rehacerlo de nuevo. Y entonces yo estaba así súper estresada y yo me acuerdo que estaba hablando con mi mamá y yo estaba intentando no estresarla, pero no lo logré y se me salían las lágrimas así, mamá, ¿qué le pasó? Y yo, mamá, o sea, ya exploté mal, o sea, o sea, pero, o sea, yo estaba intentando no hacerlo y terminó, o sea, yo Peor. mal, sí, peor. Tratar ¿Qué de hizo tu ocultar. mami? No, mi mamá a mí mismo me dijo como de, no, tranquila, si necesita algo, lo hacemos entre los dos, no pasa nada, si necesita más plata usted me dice, o sea, si hay que pedir un préstamo, o sea, no sé lo que necesito. Yo, mamá, no, tranquila. Mamá, no me preocupe, que estoy bien, es solo que necesito liberar mi alma Sí, de todo sí. de esta presión, porque si eso de ser estudiante internacional y la visa se vence y el permiso y ya vienes y ya vuelvo y miro a ver qué voy a hacer, es demasiado, Ay, sí. es mucho con demasiado. Bastante, no. Pues yo no, digamos que a mí no me pasó como el tema de los permisos, pero sí me pasa con cosas de la vida cotidiana que intento no preocuparlos. Con los niños es imposible, o sea, como, no, tiene gripa. Ay, no, el niño tiene, y el niño le da gripa cada semana. Entonces empieza, tiene que darle vitaminas para que no les dé gripa. Mami, el sistema de los niños en este momento no es tan buena, les va a dar gripa. No, usted tiene que darle vitaminas. Entonces, si uno le dice que le dio la gripa, es. Es una Ay, cantaleta, tan pero lindos, así qué pecado. pues es su forma de estar como presentes en la vida de alguna manera, ¿no? O sea, también es difícil para ellos el ser abuelitos a distancia. Y con esos nietos que no quieren hablar por videollamada, Ay, no. Luca les dice, estoy ocupada. Luca habla con los abuelos, no puedo, estoy ocupada. Ay, qué pecado. Sí, pero sí, Ay, es cierto, bebecitos. toda esa parte. Pero le escribe a Yana, le manda mensajes a Yana. ¿Ah, sí? Somos amiguis, parces. María, ya en toda esa parte como de hija única, ya creo que establecimos como el asunto de la individualidad y de por eso es que tú consideras, o sea, la forma, lo que haces es como ponerte a ti de alguna forma primero sí, y tratar de ser un apoyo para ellos desde la distancia. ¿Consideras que a futuro como persona que vive lejos de la familia tendrías una planeación diferente o verías la familia de forma distinta o pensarías en moverte con ellos o piensas que siendo individuales, o sea, tu mamá y tu papá y tú acá así está bien, o sea, podrías llevar como tu vida tranquila? Pues mira, Diana, yo la verdad es que yo no quisiera volver a vivir con ellos, pues como te digo, por la dinámica que ellos manejan. Okay. Ellos son como muy tóxicos en su manera de ellos dos convivir. O sea, yo hay veces que llamo a mi casa y está mi mamá, está así sentada hablando con mi papá, mira, ahí está su papá y me pasa mi papá. Y no sé qué. Hay otras veces que llamo y mamá está en el cuarto porque mi papá la mayoría de las veces duerme en otro cuarto. Y mi mamá va y le tira el teléfono a mi papá y sale y se va. Y entonces ellos a mí no me quieren decir, o sea, no me dicen nada y yo a veces ni quiero preguntar, entonces yo me hago, o sea, la que no se da cuenta, porque pues no sé, o sea, yo me doy cuenta de una que están como peleados o que algo pasó. Entonces, y ya luego cuando mi papá me va a dar el teléfono, es que su mamá se fue, que no sé qué, entonces le toca ir hasta el cuarto de ella a pasar el celular. Entonces, ahí es cuando yo me doy cuenta que ahí como algo pasó. Pero entonces luego llamo la siguiente semana y están besties, o sea, mejores amigos, nada pasó. Pero Sí. tengo una pregunta entonces ahí como en esa relación familiar de la que viste. ¿Ellos están separados pero viven juntos o siguen siendo pareja?
Pues ellos están ahí, Están juntos pero separados. están arrejuntados. O sea, Como que se apoyan ya porque están en la vejez y ya no hay nada más sí, que hacer, pero sí. no es como una relación saludable, O dejémoslo. sea, es que yo siento que ellos se aman a su manera, pero siento que ellos se acostumbraron a tener una relación así tóxica Ok, siempre. ya te O entiendo. sea, por ejemplo, mi mamá se Es su preocupa por, dinámica sí, Natural. mi mamá amorosa. se preocupa por mi papá un montón, de que no es que su papá es médico, él me presiona que el médico, que esto, pero él no va. Y ya luego mi papá también me dice, no, es que su mamá no quiere ir al médico, su mamá es... Entonces ellos se preocupan por ellos, Así son mis papás. pero son, o sea, siempre acostumbraron como a vivir en algo Ok. tan tóxico de que se pelean así feo. Y por ejemplo, mi papá no duerme con mi mamá, más que nada es por los gatos, porque a mi papá nunca le han gustado los gatos, entonces mamá quiere dormir con los gatos en la cama y mi papá no, entonces que él no se va para allá. Y entonces mi mamá tiene una manera muy fea a veces como como de mencionar de que pues ella es como, ha sido la fuente principal económica en el hogar. Y pues mi papá se siente mal a veces y mi papá esto, pero pues él tampoco es como que haga mucho para cambiar la situación. Entonces, Ya. o sea, se acostumbraron a vivir así. Definitivamente es mejor, o sea, los amas y los adoras, pero es mejor tenerlos a cierta distancia porque también afecta a tu vida de muchas maneras. No, yo me enloquezco, o sea, yo viviendo con ellos me enloquezco. O sea, yo lo que siempre he dicho es como de que mientras ellos estén bien y yo no tenga la necesidad de meterme y estar ahí, yo no pienso, o sea, volver. Si en algún momento, o sea, yo no digo nunca, pero si en algún momento hay la necesidad de pronto de que yo esté ahí, de que hay uno que de verdad esté muy, muy enfermo y que ya me toque estar ahí, pues ya será otra historia. O que ya de pronto falte uno de los dos y pues ya es otra historia. Pero así como están las cosas en estos momentos, no, o sea, así como estamos bien, sí. Ok. Ok, o sea, y desde la perspectiva de hija única, para quienes nos escuchan, o de hijo único, que en este momento esté pensando en migrar, ¿tú qué le dirías? Yo les diría que, o sea, hay que experimentar la vida y pues uno no puede dejar que, o sea, una situación que se te sale de tu control porque tú no controlas de que seas hijo único o no. Es una cosa que te pasa. Entonces, o sea, y si es algo en lo que está en tu poder que tú puedes hacer, que tú ves que tus papás, o sea, son personas que se pueden valer por ellos mismos, pues tú hazlo, o sea, ya luego la vida te dirá y si en algún momento hay que volver, pues uno vuelve. Siempre hay tiempo para volver. Pero pues, o sea, si es algo en lo que de verdad alguien quiere hacer o tiene en su mente y es un proyecto, pues hay que hacerlo sin miedo. O sea, hay que hacerlo así tengas miedo, hay que hacerlo así te duela algo. O sea, hay que hacerlo, porque si es algo que quieres hacer, hay que experimentarlo. En la vida nada está garantizado y pues a la final hay que luchar por los sueños y hay que cumplir las metas que uno quiere cumplir. Y pues hay situaciones diferentes, ¿no? Pero pues si está en tu poder y si es algo que se puede hacer, que tú ves que si alguien que está escuchando ve que está en su poder hacerlo y que se puede manejar, o sea, no, yo diría tú vete y pues ya luego resuelves, o sea, ya luego ves qué pasa y cómo está la situación. Ok. Y quiero hacer una última pregunta. Yo hablaba en uno de los podcasts primeros que también migrar a Australia, que fue como también mi primera experiencia de 6 meses para estudiar inglés, me cambió mi perspectiva de vida. Y tú también dijiste lo mismo, cuando yo me fui al exterior aprendí muchísimo. Si pudieras mencionar 3 cosas que cambiaron cuando viajaste, ¿qué sería? Pues de la primera vez, 3 cosas. Uno sería mi mentalidad, o sea, como la manera de ver la vida. Esa sería una cosa porque yo estaba en una situación, como te digo, la relación de mis papás siempre ha sido muy tóxica. Y pues yo estaba también en un momento en el que yo sentía que yo me estaba enloqueciendo y llegar como a otro país, en otro lugar, en el que a nadie le importa, o sea, a nadie le importa si te saliste en pantuflas a la calle, a nadie le importa si estás en pijama, o sea, yo me acuerdo que yo iba a un colegio allá en Estados Unidos y en ese colegio había niños que iban en pijama allá al colegio, a estar todo el día en el colegio, y yo, esto no tiene sentido, pero entonces, o sea, es eso, es como sentir un poquito, como cambiar esa mentalidad tan cerrada que uno tiene de pronto a veces en Colombia por el que dirán, pero a la misma vez como la libertad de ser tú, como de tú puedes experimentar, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y la otra cosa sería como la responsabilidad contigo misma, porque aunque yo estaba chiquita, pues yo estaba en teoría sola, o sea, y yo estaba en la casa de una familia, pero pues esa familia, pues, o sea,
no era mi familia. De acuerdo. Entonces había muchas decisiones que de pronto yo tomaba sola, o sea, muchas veces ellos no era como que me obligaban a ir al colegio. O sea, pues sí tenía que ir, pero pues si yo les decía, no, es que estoy enfermo, no quiero ir, pues bueno, te quedas y no pasa nada. Entonces, como empezar a experimentar esa responsabilidad de tú como un ser, como una persona individual. Entonces, como que ese tipo de cosas que yo de pronto en Colombia no tenía, porque en Colombia era muy, y al ser hija única, yo me sentía muy así, como de que mi mamá era la que me sacaba las citas al doctor, mi mamá esto, tú haces esto, a esta hora se hace esto, a la otra se hace, o sea, era muy así. Entonces, mi mamá era la que me compraba la ropa, mi mamá era, o sea, todo. Entonces, nada, siento que para mí fue una experiencia gigante y como que enriquecedora en ese sentido, como en crecer como persona, como en ser libre, como en ser responsable por mí, en aprender muchas cosas que yo no sabía, tener mi propia tarjeta de crédito, que pues tampoco era como que era limitless, o sea, como que tú gastas lo que tú quieras, porque en un punto mi mamá era como de que no, si se le acabó el cupo, se le acabó, o sea, usted era... Tiene que pagar, ¿sabía? Lo que gasta en la tarjeta también lo Sí. tiene que pagar. Entonces, sí, eran esas cosas más que nada, como aprender como ser un ser humano grandecito, pero todavía como siendo una niña, ¿no? Entonces, sí. Con la posibilidad de volver Ajá. a ser niña otra vez. Sí, sí. Pero me parece muy importante lo que dices porque creo que sí. O sea, que cuando migras eso, como si antes no lo eras, es el momento en el que te vuelves responsable de tu ser. Ujú. No hay nadie más que venga a salvarte, a decirte. Obviamente consigues mucha gente a tu alrededor y todo lo demás que te apoya, que se convierten en tu red de apoyo, pero eres tú Ujú. contra el mundo. Exacto. Así siempre sea, entre comillas así, cuando estás fuera, definitivamente eso es lo que pasa, eres tú contra el mundo. Decides, haces, comes, vives, no, todo es Lavas. decides. Lavas, sí. Doblas, Sí. comes o no comes, duermes o no. Tienes que hacerte comida. Sí, eso es como dicen, no sé si han visto, les ha salido así a veces en redes que dicen como de que yo no sabía que la vida era tan cara hasta que a mí me tocó. Yo no sabía que la comida era tan cara hasta que a mí me tocó. Ahora sí digo, en la casa hay sopa. En la casa hay sopa, en la casa hay sopas. Literal, así es. Realmente se vuelve uno responsable de su vida. Total, total. Completamente de acuerdo. Muchas gracias, María. Ha sido muy enriquecedor este tema. Hemos hablado un poco al respecto del sentimiento como hijo único, de todo lo que se siente como de emigrar y de tener la familia como fuera. Gracias por contar tu experiencia. Yo creo que es muy enriquecedora para la gente también para saber el cómo manejarlo, el cómo finalmente uno sí se siente, pero también el cómo uno siempre entiende que debe seguir adelante, que la vida es una, hay que vivirla, hay que seguir adelante con responsabilidad y teniendo siempre presente y amando a su familia, pero pues siempre siguiendo adelante por uno mismo. Muchas gracias por estar con nosotros. Ay, gracias, Diana. Muchas Gracias, gracias, Moni. María.